La chica de la morgue. Me llamo Fermín. Trabajo en una morgue como camillero. La noche más increíble que pasé en ese lugar fue la semana pasada. En la mañana se presentó ante todos una nueva médico forense debido a que el titular se había retirado el día de ayer. Era una chica de unos 25 años, muy bonita, de cabello castaño recogido en una cola de caballo. Era delgada y tenía la piel muy blanca. Se presentó con el nombre de Angélica. Cuando llegó el horario nocturno, por una extraña razón nos quedamos solos, Angélica, el director y yo. Después de unos minutos, Angélica salió para cenar y nos dijo que regresaría en media hora. Mientras, el director se quedó en su oficina para atender asuntos administrativos y yo me quedé en calidad de guardia por si llegaba un cuerpo, ya que a esa hora suelen llegar con mayor frecuencia. Me extrañó demasiado que nada sucediera en el lapso en el que estuve a la espera. Pasó entre 1 hora y hora y media, pero nada de cuerpos y tampoco la doctora aparecía. Como empecé a preocuparme, fui a la oficina del director y toqué a la puerta para preguntar si sabía algo de ella. No me contestaba. Seguramente se quedó dormido, pensaba yo. Después de 3 intentos, desistí de mi labor y me dispuse a volver a mi sitio de guardia. De repente, escuché ruidos que provenían de la sala de autopsias. Era como si alguien estuviera buscando algo allí. A toda prisa abrí la puerta, pues por la intensidad de los sonidos, supuse que se trataba de personas ajenas al edificio. Mis sospechas se esfumaron en cuanto vi frente a mí a Angélica junto a 2 camillas, en las cuales había 2 bolsas con cadáveres. «Qué bueno que llegas. ¿Has visto mis instrumentos para las autopsias?», me dijo. Le pregunté que en qué momento había llegado, a lo que me respondió que apenas dio un paso al interior del edificio, una ambulancia llegó con las bolsas. «¿No te gustaría que te ayude a mover el cuerpo de la camilla a la plancha?», le pregunté. «Después busco lo que me pediste, pues no creo que sea conveniente que hagas la autopsia en la camilla». Ella aceptó, y después de mover los cuerpos, se me salió preguntarle si podría decirme quiénes eran los infortunados. Ella me respondió que no era necesario por el momento que yo lo supiera. Más bien, le urgía tener lo necesario para ya empezar las autopsias. Me di la vuelta para buscar lo que pidió, cuando oí que Angélica corrió el cierre de una de las bolsas. Por reflejo se me ocurrió voltear mientras decía: «Hombre de 28 años, complexión media, tez morena, presenta varios traumas. Sin embargo, a primera vista, parece que los que tiene en la cabeza le causaron la muerte». De pronto se detuvo y me miró molesta. «¿Sigues aquí? Ayúdame, por favor, que quiero empezar de inmediato. Tráeme los materiales quirúrgicos». «¿Quieres que abra la otra bolsa?», le pregunté. «No, Fermín, yo lo haré. Vete ahora». Me miró con una extraña chispa en sus ojos como nunca la había visto en una persona. Después se giró hacia el cadáver para seguir revisando, pues siempre he pensado que la muerte es inevitable. Todos iremos para allá de cualquier manera. Me fui hacia la otra sala y encontré lo que pidió, así que se lo llevé. Podría jurar que no tardé más de 5 minutos y Angélica estaba ya cerrando la segunda bolsa. Le pregunté qué cuerpo había ahí y me respondió que se trataba de una mujer por la forma de sus huesos. Abrí la bolsa y lo que vi era un cuerpo totalmente calcinado. «Fermín, ¿podrías llevar estos papeles al director? Son los datos que nos permitirán identificar al hombre». Angélica me entregó un folder amarillo, el cual llevé después de hacerle un gesto afirmativo. En el interior de su oficina estaba el director, quien confirmó mis sospechas de que se había quedado dormido, pues pegué mi oído a la puerta y detrás se escuchaban sus ronquidos. Toqué con mayor fuerza que la vez anterior, y esta vez sí me escuchó. «Vaya, ¿ya regresó Angélica?», me preguntó todavía algo alterado. Le respondí que sí y que traía los papeles para identificar a 2 cadáveres recién llegados. Extendí la mano y le entregué el folder.
El director se dio la vuelta, se puso sus lentes y se sentó en la orilla de su escritorio. Leyó el nombre y el domicilio del occiso y lo buscó en una base de datos para llamar a sus familiares. Esta parte nunca es fácil, ya que cuando alguien muere, con frecuencia alguien lo espera en casa. Sin embargo, pienso que al final hacemos un bien, ya que les damos razón de sus seres queridos a las personas. Cuando terminó de buscar, me pidió que regresara con Angélica para asistirla. Cuando regresé a la sala de autopsias, Angélica seguía trabajando. Le dije que si necesitaba ayuda, a lo que me respondió que sí. Ya estaba más tranquila. Mientras hacíamos las disecciones necesarias, me llamó la atención cómo trató el cuerpo del hombre, pues lo hizo con una delicadeza que solo podría describirla como artística. Hablaba con él en susurros que no alcanzaba a oír por lo bajo de su voz. Cuando terminó, quise preguntarle qué hacía, a lo que me respondió que hablaba con él sobre cómo murió y que si fue un accidente no habría ningún problema para que pudiera cruzar al otro lado. Al terminar, guardó todos los instrumentos en una bandeja para esterilizarlos y me los dio para guardarlos. Le pregunté por los huesos de la segunda bolsa, a lo que me contestó que prefería hacer ese examen sola. Saber la razón me llenó de curiosidad, así que le pregunté. Ella me contestó que con restos así de maltratados era un procedimiento mucho más delicado, por lo que más que ayudarle le estorbaría y casi me saca a empujones para empezar a trabajar. En lugar de estorbarle, me pidió que me llevara al hombre para que pudieran venir sus familiares y lo reconocieran. Angélica pareció adivinarlo, ya que en cuestión de minutos llegó una pareja algo mayor, quienes se identificaron como los padres del joven. Fue mi tarea llevarlos a donde descansaba el cuerpo de su hijo. Al verlo, rompieron en llanto y se preguntaban por qué sucedió esta tragedia. Posteriormente, los llevé con el director para que hicieran los trámites necesarios. Decidí volver con Angélica, pues quería comunicarle que el cuerpo ya fue entregado. Cuando entré, ella estaba cerrando la bolsa con los huesos. Ella me miró y me dijo que, si bien es cierto que este es nuestro destino final, sería mejor evitar que suceda en condiciones tan trágicas. Decía que ese joven tenía muchos años por vivir, tantas cosas que hacer, tanta gente que conocer. En su rostro se dibujó un semblante triste. De pronto me preguntó cómo lo soportaba. Yo le respondí que asumía esto como parte del trabajo, que me alegraba de algún modo que gracias a nosotros muchas personas saben de sus seres queridos. Aunque no sea de la mejor manera, al menos ya damos una certeza de su paradero. Ella me miró y me dijo, «Sabes, en mi caso, si hay algo por lo cual pudieran reconocerme si me quedara en los puros huesos. Tengo una extraña deformidad. Mira mi mano derecha con mucha atención. ¿Ves que tengo 6 dedos? Eso es por una condición llamada polidactilia, cuando una persona en lugar de tener 5 dedos tiene más». Yo le respondí que era impresionante. De repente noté que su piel estaba más pálida de lo que la vi en la mañana. Incluso me pareció verla más delgada. Por su aspecto, me atreví a preguntarle si había cenado bien, a lo que me contestó que sí. Mientras hablaba con ella, me pareció que ella no proyectaba sombra. No estaba seguro si eso se debía a que estaba en un lugar donde la luz era más tenue, o quizá era mi imaginación. Miré con mayor detenimiento, y en efecto, la doctora Angélica no proyectaba sombra alguna. Ahí fue donde empecé a sospechar. Le pedí que se acercara a donde estaba más iluminado. Cuando empezó a caminar hacia mí, de la nada, un lado de su cara empezó a derretirse. Sus ropas empezaron a quemarse y su brazo derecho se le cayó. Esto era horrible, no pude evitar expresar mi espanto. Ella me preguntó si estaba todo bien, como si no sintiera lo que pasaba. Incluso su voz empezó a cambiar, haciéndose más grave.
De pronto, el fuego se extendió por todo su cuerpo hasta que la habitación estaba completamente iluminada. Lo que más me asustó fue que aún seguía caminando hacia mí. Rápidamente me di la vuelta y me fui corriendo. En mi huida, me pareció que Angélica decía algo. Sin embargo, no pude entender lo que decía. Tampoco fue que me importara demasiado, solo quería irme de ahí a la brevedad. Salí de la sala de autopsias y me dirigí hacia la oficina del director. Toqué desesperado la puerta hasta que me abrió con un semblante sombrío. Cuando quise darle la noticia de la doctora Angélica, él me interrumpió. Me señaló el folder en el que había llevado la descripción del joven recién llegado y me pidió que revisara los papeles que estaban justo debajo. En ellos estaba escrito otro número, correspondiente con la segunda bolsa con huesos calcinados. El informe decía que pertenecían a una mujer con las señas que antes me había dicho Angélica. Pero había un dato más. En la casilla de observaciones se leía que tenía una deformidad en los huesos de la mano derecha llamada polidactilia, y precisamente estaba escrito entre paréntesis el número 6. Afligido, el director me dijo que había algo más. Lee el reporte del lugar donde encontraron los cuerpos. Decía que los hechos ocurrieron en un puesto de tortas afuera de la morgue, en específico a 3 cuadras de aquí. Tenía un tanque de gas defectuoso. Con un chispazo explotó, haciendo que el flamazo llegara hasta los únicos clientes que tenía el puesto, mientras que los despachadores sufrieron heridas muy leves de milagro. Varias partes del tanque golpearon al hombre, mientras que la mujer, al estar dentro del local, se carbonizó por completo. Cuando por fin pude platicar con el director, fuimos a la sala de autopsias y vimos cómo había un rastro de combustión en donde vi a Angélica por última vez. Me atreví a abrir la bolsa que contenía los huesos y noté que entre los restos chamuscados había sobrevivido un pequeño pedazo de plástico. Se podía ver que tenía un fragmento de la fotografía de Angélica. Era más que evidente que se trataba de su identificación. Alguna vez escuché que los fantasmas son seres que tienen asuntos pendientes en la tierra. Ahora estoy convencido que el de Angélica era asegurarse de que al menos ese hombre y ella fueran identificados. A la mañana siguiente, por indicación de un sacerdote que conocía el director, pusimos una cruz en el lugar del accidente y un pequeño altar con la imagen quemada que me había encontrado en la sala de autopsias. Estoy seguro que gracias a eso y a lo que hizo antes de irse, Angélica descansa en paz. Relato escrito y adaptado por Efrén Herrera.